Hola amigos, un saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un increíble video y quiero decirles por anticipado que Dios me ha estado revelando de una manera más clara los eventos finales y por supuesto que los voy a compartir con ustedes. Quiero advertirles que lo que viene al mundo es realmente muy serio, algo muy duro, más de lo que en este momento ustedes puedan imaginarse, porque sucederán cosas que en realidad nos dejarán sorprendidos, realmente boquiabiertos, porque cuando el mundo simplemente no le importa que bebés en el vientre materno sean abortados, inclusive hasta el último día de los 9 meses de embarazo, tenemos claro que algo va a suceder y que no va a ser nada bueno. Pero de nuevo amigos, vemos el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien aparentemente está detrás de esta macabra ley, y resulta que ¿dónde estudió Andrew Cuomo? Pues en una universidad jesuita, la Universidad de Fordham. No solo él estudió ahí, sino también su padre, y también Donald Trump estudió en la Universidad Jesuita de Fordham. Así que de nuevo, vemos cómo todo gobernante es enseñado en una universidad jesuita, ya sea en Nueva York, en cualquier estado o ciudad de Estados Unidos, en cualquier ciudad del mundo. Y realmente yo no me puedo inventar estas cosas. Tal vez haya que preguntarle a ellos qué es lo que realmente están enseñando en esas universidades. Pero yo solo puedo revelarles lo que Dios me revela, porque Estados Unidos era una gran nación, una nación cristiana, una nación reconocida por su progreso fenomenal, algo como el Israel antiguo, una nación que progresaba y que era imparable. Pero viendo muchas naciones la gran prosperidad de este Israel, buscaban por todos los medios para ponerle tropiezo. ¿Y qué creen? Eso es lo mismo que sucede hoy en día con Estados Unidos. Muchas naciones y gobernantes analizan a esta gran nación, por qué progresa de una manera tan fenomenal. Un país de casi 400 millones de personas en menos de 300 años. Realmente vemos como muchos de los gobernantes de naciones extranjeras que alaban a Estados Unidos en secreto quieren ponerle tropiezo a Estados Unidos. Y resulta que una de las maneras de ponerle tropiezo a América es la misma manera como antiguamente le pusieron tropiezo al Israel antiguo, es decir, desmoralizando a su sociedad. En realidad estamos hablando de causar una decadencia moral en toda la sociedad y de esta manera traer un colapso de la sociedad. Por tanto, amigos, aquellos que en el pasado odiaban al Israel antiguo buscaron por todos los medios llevar a Israel a una decadencia moral, llevar al Israel antiguo a prácticas como la fornicación, la inmoralidad, el incesto e inclusive sacrificar los bebés a dioses paganos. Todas estas cosas eran practicadas por las naciones paganas, pero no por Israel. Y cuando Israel iba en camino a conquistar la tierra prometida, se asentó en los campos de los moabitas, y estos moabitas temieron en gran manera porque Israel era imparable, y de repente llamaron a un señor, un pseudo profeta apóstata, para que maldijera a Israel, y de esa forma los moabitas pudieran vencer a esta nación. El problema es que Israel, así como América, eran imparables, su prosperidad aumentaba y aumentaba, y el rey de los moabitas, llamado Balac, buscaba por todos los medios buscar una manera de traer el colapso de Israel. Así que le ofreció dinero y fortuna a Balaam, el pseudo profeta apóstata,
para que le ayudara a ponerle tropiezo a los hijos de Israel. Y vemos cómo estas cosas inclusive suceden de una manera espiritual en la iglesia de Cristo, porque en Apocalipsis 2:14 se nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, el pseudo profeta apóstata del que les estaba hablando, el cual enseña a Balac, el rey de los moabitas, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad, lo que les hablé de incesto, de fornicación y de sacrificar los bebés a dioses paganos. Así que aunque Balaam, el pseudo profeta apóstata, y Balac, el rey moabita, murieron hace mucho tiempo, esta artimaña de poner tropiezo no solo al Israel antiguo, sino ahora al Israel moderno, es decir, al pueblo de Dios, todavía existe, amigos. Pero miremos algo. La palabra clave en el versículo que les acabé de leer es enseñaba, es decir, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Así que es una palabra muy clave. Balaam enseñaba, muy importante, porque en realidad, amigos, vemos que Balaam era un profesor, un maestro, alguien que le enseñaba al rey moabita Balac a ponerle tropiezo a Israel, es decir, a lograr que Israel pecara mediante la desmoralización de la sociedad. Por tanto, para lograr la desmoralización de Israel, Balaam, el pseudo profeta apóstata, y Balac, el rey moabita, se unieron, formando así una unión de iglesia y Estado. Lo que hoy en día es algo así como las universidades jesuitas, porque vemos que en las universidades jesuitas se enseña a los gobernantes, y también vemos que los propietarios de las universidades jesuitas son una iglesia. Así que se conforma una unión de iglesia y Estado, de la misma manera que cuando se unió Balaam con Balac, se conformó una unión de iglesia y Estado. El hecho es que estas universidades son propiedad privada, son negocios muy rentables, pero que nadie puede entender por qué le pertenecen a una iglesia, porque son negocios que generan mucha utilidad. Sin embargo, al unirse con el Estado, estos negocios altamente rentables fueron declarados fundaciones o empresas non-profit, es decir, que no están obligadas a pagar impuestos. De esta manera, los jesuitas, que son los Balaam modernos, es decir, los pseudoprofetas, han logrado crear un vasto imperio monopólico que ha secuestrado el sistema educativo de todo el mundo, sin que no haya ninguna ley que los obligue a permitir la libre competencia. Son en verdad un gran monopolio de la educación. Es en realidad algo muy hipócrita, pero son las universidades jesuitas, claramente los Balaam modernos, los que enseñan a los Balac modernos, es decir, a los gobernantes actuales, a poner tropiezo a Estados Unidos, a América, al pueblo de Dios, a través de la aprobación de leyes inmorales como el aborto de niños, es decir, el sacrificio de niños dentro del vientre materno hasta el último día de los 9 meses de embarazo, bebés sacrificados a dioses paganos. La Biblia nos dice en Números 22:7 que fueron los ancianos de Moab con las encantaciones en su mano y llegaron a Balaam, es decir, al pseudo profeta apóstata. Por tanto, no solo tenemos aquí la unión de iglesia y Estado que les decía, sino la creación también de una religión misteriosa, una mezcla, una pseudo adoración a Dios, pero con una mezcla de conjuros y encantaciones. Pero Balaam,
el pseudoprofeta apóstata, tenía otra característica. Le gustaba mucho el dinerillo, el poder, al igual que a los jesuitas, que son propietarios de estas universidades que son muy rentables. Sin embargo, cuando el rey moabita Balac vino a pedirle a Balaam que le enseñara a cómo maldecir a Israel, Balaam, el pseudoprofeta, a pesar de que Dios categóricamente le había dicho que no podía maldecir a Israel, continuaba empeñado en lograrlo. Así que Balaam era un maestro que quería ganar mucho dinero. En verdad, el sistema educativo que tenemos hoy en día gana mucho dinero. Además, no pagan impuestos gracias a su unión de iglesia y Estado. Y lo curioso de esta historia es que Moab, es decir, los moabitas, el rey Moab, quienes querían vencer al pueblo de Israel, eran descendientes del primer hijo de Lot. Y recordemos que los hijos de Lot nacieron del incesto. ¿Pero acaso no es el incesto una de las causales para abortar? Porque curiosamente son los mismos moabitas, los que son inmorales, los que están enseñando a cometer inmoralidad a los hijos de Israel. Entonces veamos algo. Balaam fue y se montó en su burrita y, empeñado a ir al campo de los moabitas a enseñarles a poner tropiezo a los hijos de Israel, se fue en esa burrita y de pronto la burrita se frenaba, no quería andar, se aprisionaba contra una pared y Balaam la golpeaba, pero la burrita no le hacía caso. Y hasta llegó el momento en que se tiró al suelo para no seguir su camino, y Balaam la golpeó 1, 2 y 3 veces. Y dice la Biblia: entonces Jehová abrió la boca de la burrita, la cual le dijo a Balaam: oye, ¿qué te he hecho? Me estás azotando ya 3 veces. Y Balaam respondió a la burrita: pues ¿para qué te burlas de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora mismo te mataría. Números 22-29. Me pregunto por qué razón Balaam, el pseudoprofeta apóstata, se sentiría con el poder de matar a su burrita. ¿Qué pasaría si tú mataras a un burrito en plena calle de una moderna ciudad de hoy en día? Saldrías hasta en el noticiero como uno de los peores criminales de tu país. Parece que una burrita en esa época, en el Israel antiguo, era muy pero muy insignificante, ¿verdad? Algo muy similar a lo que le ocurre a los bebés en el vientre materno en el día de hoy. Me parece que son considerados por la sociedad como muy insignificantes, y las madres de hoy en día han aprendido perfectamente la doctrina de este pseudoprofeta apóstata llamado Balaam. Y me pregunto, ¿dónde habrán estudiado estas pseudomadres apóstatas de hoy en día? Nada más me pregunto, porque las pseudomadres de hoy en día le dicen al bebé en su vientre materno: eres insignificante, ni siquiera eres un ser humano, solo eres células, ni siquiera estás vivo. Si tuviera un hospital cerca, ahora mismo te mataría. ¡Wow! ¿Y qué tal que Jehová abriera la boca de un bebé que está en el vientre materno, así como abrió la boca de una burrita, y el bebé le dijera a esa mujer pseudo madre apóstata: oye mujer, ¿y yo qué te he hecho a ti? ¿Y por qué me tratas así? ¿Qué tal si el bebé pudiera hablar como habló la burrita? ¿Cambiaría la mujer su perverso camino? Y de repente Balaam, mientras azotaba la burrita, se le apareció el ángel del Señor con su espada desenvainada, dispuesto a matar a Balaam, este pseudoprofeta apóstata. Y el ángel le dijo a Balaam: ¿por qué estás azotando a tu burrita ya hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte,
porque tu camino es perverso delante de mí. Es decir, este Balaam, este pseudo profeta apóstata, era un pervertido. Y si a Dios le molestó que este pseudo profeta golpeara a una burrita 3 veces, ¿crees que Jehová no estará muy molesto si una pseudo madre apóstata de hoy en día aborte a un bebé indefenso en su vientre? Claro que Jehová está muy molesto. Y resulta que Balaam decía que él era propietario de la burrita y que por tanto tenía derechos sobre la burrita, inclusive hasta el derecho de matarla. Pero las pseudomadres apóstatas de hoy en día también se declaran propietarias del bebé en su vientre. Lo han declarado inclusive parte de su cuerpo y no como otro ser vivo con derechos individuales. Lo declaran como una célula más de ellas dentro de su propio cuerpo y por tanto dicen: yo con mi cuerpo hago lo que quiero y la mujer es dueña de su cuerpo. Y con esta falsa premisa abortan. Y de nuevo yo nada más me pregunto, ¿dónde han aprendido estas mujeres, estas pseudomadres apóstatas de hoy en día, reverenda doctrina? Porque Balaam era un maestro y Balaam era un profesor, y la palabra clave, como se los expliqué en el Apocalipsis 2:14, es enseñaba. Y son las universidades de hoy las que enseñan todo este tipo de doctrinas inmorales que no solo aprenden nuestros gobernantes, sino que aprenden desafortunadamente las mujeres inmorales que hoy en día sacrifican a sus bebés en sus vientres. Las mujeres hoy en día dicen que si las violan o si cometen incesto con ellas, pueden abortar. Pero resulta que Balac, el gobernante, el rey de los moabitas, era descendiente del primer hijo de Lot, el cual recordemos que fue fruto de un incesto que ocurrió entre Lot y sus hijas en una cueva. Pero qué ironía, ¿verdad? Las mujeres de hoy en día no están abortando ni porque hayan sido violadas, ni porque se haya cometido incesto con ellas, sino porque han declarado al bebé en su vientre como un ser insignificante, inclusive más insignificante que una burrita. Y miremos también otro concepto que enseñaba este pseudo profeta apóstata llamado Balaam. Él creía que la burrita no podía sentir dolor, porque como no la podía ver llorar, pues pensaba que simplemente no sentía dolor, y por eso la golpeaba y la golpeaba hasta 1, 2 y 3 veces, hasta que Jehová le permitió a la burrita hablar y decir: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me pegas hasta 3 veces? Pero qué interesante, amigos, que las mujeres de hoy en día, las pseudo madres apóstatas, crean que un bebé en el vientre no siente dolor, porque no lo pueden ver llorar ni hablar. Pero en verdad ese bebé sí siente dolor cuando es desgarrado, cortado o desprendido. Pero qué ironía, ¿verdad? El ángel del Señor iba dispuesto a matar al perverso Balaam, el pseudo profeta apóstata, pero debido a que la burrita lo frenó, no lo mató el ángel del Señor, porque la burrita se frenaba y no pasaba por donde estaba el ángel del Señor. Pues la burrita vio al ángel que estaba con su espada, listo para matar a Balaam, porque era muy perverso. Sin embargo, la burrita en realidad salvó a Balaam. Y si nosotros estamos en una generación perversa, y si los niños son la esperanza del mundo, ¿y será que las mujeres de hoy en día, las pseudomadres apóstatas y muy perversas,
están vivas gracias a los bebés? Porque si nosotros estamos en una generación perversa y si los niños son la esperanza del mundo, ¿qué pasaría si no nacieran más bebés en el mundo? Pues, ¿qué razón habría de que el mundo siguiera existiendo? Pues si solo hubiera en este mundo 1000 personas justas y el resto fueran perversos, en realidad no habría ningún motivo para que el mundo continuara. Y si además de eso ya no van a nacer más bebés, realmente la historia del mundo habría llegado a su fin. No tendría Dios más razón de seguir con este mundo. Ya no hay más justos, el número estaría completo. Y como no van a nacer más bebés, pues el ángel del Señor estaría con su espada desenvainada, listo para acabar con un mundo pervertido y desmoralizado. Y son los bebés que nacen con la esperanza de que alguno de ellos conozca a Cristo los que permiten que este mundo continúe hasta cuando finalmente ya no nazcan más bebés, amigos, como muy pronto va a suceder. Y así como el pseudoprofeta apóstata llamado Balaam se creía con derecho de matar a una burrita inocente, y de la misma manera la pseudomadre apóstata se cree con derecho de matar a un bebé inocente, ¿acaso no tiene el ángel del Señor derecho de matar a los que verdaderamente son culpables? A los que son pervertidos, a los pecadores y a los inmorales. Porque recordemos, amigos, que de la forma que juzgas a otros, así serás juzgado, y con la misma medida con que mides a otros, así serás medido. Y si tú, mujer, te has erigido como juez de tu bebé y lo has declarado culpable, siendo inocente, y fuera de eso, la pena es pena de muerte, sin tu mujer ni ser juez, y además siendo tú culpable y no inocente, y sin que tu bebé sea culpable, sino inocente. Ahora dice Jehová, ¿acaso no puedo yo erigirme por juez tuyo, mujer, pseudo madre apóstata? Pues yo sí soy inocente, y también soy juez, y puedo juzgarte a ti, pues tú sí eres culpable, y no inocente, porque eres pecadora. Y dirás, ¿en qué soy pecadora? Porque te has portado como una ramera, y dices, yo no soy ramera porque el bebé lo he concebido con mi novio, pero en realidad abortas al bebé por la razón de que tu novio no es tu esposo. Porque si tu novio fuera tu esposo, pues no tendrías razón de abortar al bebé. Por tanto, ahí está tu pecado, en que tratas a tu novio como si fuera un esposo. Porque ¿cómo podremos tener total certeza de que eres una ramera? Pues básicamente porque quieres deshacerte de la prueba de tu adulterio. ¿Y cuál es la prueba de tu adulterio? Pues el bebé que llevas en tu vientre, que quieres abortar. Es en él que descargas tu culpa, porque tú has actuado como una ramera, y ahora tú descargas tu culpa sobre un bebé inocente que no tiene la culpa de nada. ¿No es cierto que las mujeres que hacen estas cosas están en las instituciones educativas que pertenecen a las universidades de los modernos Balaam del siglo XXI, es decir, a los jesuitas? Porque es en el sistema educativo donde las mujeres están sacrificando a sus hijos para que puedan seguir actuando como rameras. Y la mujer estudiante dice, ¿debo abortar al bebé porque aún no he terminado mis estudios? Entonces, ¿qué es lo que te están enseñando, mujer? Porque recordemos que Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel a través de la inmoralidad. ¿Y no es acaso una gran inmoralidad el tratar a tu novio como si fuera tu esposo? Luego,
miremos que Balac, el rey de los moabitas, quien es hoy en día el gobernante moderno, es decir, es Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, entre muchos otros, el cual ha creado una ley para que la mujer pueda deshacerse de ese bebé inocente que es prueba de que ella ha actuado en adulterio. Realmente algo demasiado torcido, porque vemos que este pseudo profeta apóstata Balaam, un día, aprovechándose de su condición de profeta, profetizó diciendo: Jehová no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, y Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él hay. Por tanto, este pseudo profeta apóstata de aquella época, al igual que los maestros de hoy en día, los propietarios de las universidades, le han enseñado a los modernos reyes moabitas a convertir en inicuos, en perversos a los habitantes de Estados Unidos, para llevar a esta gran nación a una decadencia moral. Y la desgracia, por tanto, vendrá sobre Estados Unidos, y la espada desenvainada del ángel del Señor está sobre esta nación, porque es demasiado triste para Estados Unidos y principalmente para sus gobernantes. En realidad les queda la tarea a ustedes investigar en la Biblia lo que les sucedió a los Balaam y a los Balac. Hasta pronto, amigos.